programa cuenta con el auspicio de Arien Consultoría en Seguridad, Grusevip Seguridad Corporativa con Visión Estratégica, Falkford Servicios Productos Tecnología en Seguridad, CPPS Colegio Ecuatoriano de Profesionales en Protección y Seguridad. Buenas tardes, estimados colegas y amigos quienes nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a una nueva edición de Escudo Estratégico Regional, un espacio de análisis ejecutivo y académico donde abordamos los grandes desafíos que transforman la seguridad, la innovación y la visión estratégica en América Latina. Les saluda desde Quito, Ecuador, Fernando Freire Neira, director y productor del programa. En esta oportunidad abordaremos el tema ciencia, innovación y robótica desde la perspectiva gerencial estratégica. Una visión integral sobre cómo las nuevas tecnologías están transformando la gestión empresarial, la competitividad y la sostenibilidad institucional. La ciencia aplicada, la innovación permanente y la robótica ya no constituyen escenarios futuros, sino son realidades que están redefiniendo los modelos de negocio, los procesos operativos y la toma de decisiones en todos los sectores productivos. Frente a este panorama, surge la necesidad de fortalecer las competencias de directivos, de gerentes y profesionales mediante procesos de capacitación continua que les permitan comprender, adoptar y liderar la transformación tecnológica de manera efectiva. Durante este programa analizaremos la importancia de desarrollar talento humano preparado para interactuar con tecnologías emergentes, fomentar culturas organizacionales innovadoras y generar estrategias que integren conocimiento, automatización y visión de futuro. La capacitación especializada se convierte así en un factor determinante para que las organizaciones mantengan su competitividad, incrementen su productividad y respondan con éxito a los desafíos de la economía digital. Sin duda, un tema de gran interés para quienes lideran el presente y construyen el futuro de nuestras instituciones y empresas. Hoy más que nunca, queridos amigos, los líderes corporativos y estratégicos deben comprender que la ciencia y la tecnología no representan únicamente herramientas operativas, sino factores determinantes para la toma de decisiones, la resiliencia organizacional y la anticipación de riesgos en entornos complejos y altamente dinámicos. Para esta importante jornada, contamos con la distinguida participación del señor general Carlos Rodríguez. Él es CEO de HR Foreign, reconocido profesional y referente en innovación tecnológica, desarrollo científico y liderazgo estratégico aplicado a la robótica y transformación digital. Su experiencia nos permitirá analizar cómo las organizaciones deben prepararse para enfrentar los retos y oportunidades de la nueva era tecnológica. Agradecemos a todos quienes nos acompañan desde los diferentes países de América Latina y les damos la más cordial bienvenida a este espacio académico con visión estratégica e innovación. Sean todos cordialmente bienvenidos a Escudo Estratégico Regional. Me voy a permitir leer el abstract, el CV de Carlos Rodríguez. Él es, como su nombre lo indica, Carlos Modesto Rodríguez Arrieta. Es un general de división en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre del Ejército Ecuatoriano. Tiene como títulos académicos
una maestría en Seguridad y Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Es magíster en Planificación y Gestión Educativa por la Universidad Diego Portales de Chile. Tiene un diplomado en Prospectiva y Estratégica, también dado por la Escuela Politécnica del Ejército. Es ingeniero civil, igualmente por la Escuela Superior Politécnica del Ejército, y es licenciado en Ciencias Militares, también por la ESPE. Su área de experticia es la planificación estratégica. Como experiencia profesional relevante, ha tenido los cargos de jefe del Estado Mayor del Ejército, rector de la Escuela Politécnica del Ejército y comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Tiene un currículum muy amplio que por temas de tiempo lo vamos a resumir leyendo las actividades actuales a las que Carlos se dedica. Al momento está doctorando el programa de Administración en la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE y es miembro del comité doctoral. Es gerente fundador de la empresa CR Ciencias y Robótica, es socio fundador de la empresa HR Formación, Emprendimiento e Innovación y es profesor en programas de posgrado en varias universidades. Bienvenido, Carlos. Para mí es un gusto y un honor tenerte aquí en el programa. Unas palabras iniciales antes de iniciar con esta nueva edición del programa. Muchas gracias, Fernando. Un atento saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma. Y pues, Fernando, deseándote éxitos siempre en el programa. Tú contribuyes sustancialmente a fortalecer esas capacidades de las empresas ligadas a la seguridad. Muchas gracias también, Fernando, por el espacio para transmitir pues unas reflexiones y el pensamiento que siempre debe estar presente, principalmente para fortalecer el conocimiento en la sociedad y nutrirnos a la vez de todo lo que tú haces y aportas y la comunidad a la que estás vinculado. Así que pues un agradecimiento y constituye un honor estar en este programa. El honor y el agradecido soy yo, mi querido Carlos. Pues para empezar entonces con el programa, a mí me gustaría que nos cuentes desde una visión académica y estratégica cómo está impactando justamente la ciencia y la robótica en los modelos modernos de gestión empresarial y continuidad operacional. Te escuchamos. Muy bien, importante pregunta, Fernando. Pues definitivamente estamos en una nueva era de la tecnología disruptiva, se podría mencionar, que incluye lógicamente una revolución en el campo científico, tecnológico, y con todos estos avances de la humanidad de manera vertiginosa, exponencial, que están impactando sustancialmente las actividades del ser humano. De tal manera que la academia, juntamente con la empresa, la industria, la sociedad en su conjunto, cumplen un rol fundamental por cuanto debemos ciertamente estar muy conscientes de que debemos pues estarnos preparando permanentemente en estas nuevas tecnologías, adquiriendo estas nuevas capacidades y habilidades, porque eso constituirá del presente actual hacia el futuro las herramientas fundamentales para conducir y liderar con éxito las organizaciones. De tal manera que es mandatorio pues pasar de esas estructuras tradicionales, ¿no?, a estas organizaciones con unas características de gestión inteligente, y eso añade indudablemente el hecho de incorporar la ciencia, la robótica, la inteligencia artificial,
la tecnología cibernética, la analítica avanzada y todo lo que pues hoy mismo la humanidad está desarrollando como un soporte básico, fundamental, claro, siempre para impulsar ese crecimiento del ser humano. De tal manera que pues en esa convergencia debe estar sin duda el gerente, el director, el líder, el comandante en el ámbito pues, de las fuerzas de seguridad, ¿no? Liderando con esas capacidades y esas habilidades del futuro, además de las características propias, los rasgos básicos, esenciales que caracterizan a un líder. Perfecto. Y en realidad, en el nivel estratégico, en definitiva, existen las competencias justamente propias de su nivel. Y de ahí que, ¿qué competencias justamente consideras tú que son fundamentales y que el CEO de hoy debe desarrollar precisamente para liderar las organizaciones en entornos marcados por la transformación tecnológica y la automatización? Sin duda, Fernando, estamos en entornos turbulentos, no podríamos decir, ¿no? Que están marcados, para citar de manera académica, lo estratégico asociado a estos ambientes VUCA o VICA o FANI o BANI, sea en español o en inglés, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, frágiles, no lineales, incomprensibles, que generan ansiedad. Y eso, pues definitivamente que implica que entendamos estos entornos con estas características de complejidad que en ciertos casos se aproximan inclusive al caos, a estados de conmoción, de crisis profundas. Y en medio de esos entornos estratégicos, por cierto, porque la característica de lo estratégico no solamente está dada por el nivel, sino por los entornos en los cuales el director, el gerente, el CEO de una organización tiene que actuar y principalmente tomar decisiones. Entonces, esas capacidades o esas características definitivamente tienen que estar marcadas por un desarrollo de habilidades que pues, están ligadas al conocimiento tecnológico. El Foro Económico Mundial menciona que para el 2030 pues, es deseable que estas organizaciones inteligentes sobre todo tengan la capacidad para alfabetización tecnológica de los directores y de los componentes de una organización. Entonces, en estos ambientes tan volátiles y dinámicos, en donde la tecnología sigue avanzando de manera exponencial, pues la capacitación, la educación continua o el lifelong learning tiene que ser permanente y pues nos ayuda lógicamente la tecnología actual, ¿no? Como hoy mismo lo estamos vivenciando a través de esta posibilidad de enlazarnos de manera telemática y con programas que pueden estar alojados en determinadas plataformas, pero allí sin duda alguna está esa característica de constancia, de deseo permanente de irse actualizando, de ir adquiriendo las capacidades que les permitirá a las organizaciones a través de sus líderes tener las ventajas competitivas para competir, para gerenciar, para proyectarse de manera positiva en estos entornos y cumplir con los objetivos misionales
y con esa visión de futuro que deben tener las organizaciones trazadas, entendiendo que el desarrollo es constante, igualmente que el cambio es constante. Por lo tanto, pues el gerente, el CEO de una organización debe tener esa capacidad de visión prospectiva, proactiva y sin duda ¿no? Una necesidad permanente de irse preparando con estas nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del futuro. Sí, precisamente y definitivamente la preparación, la capacitación permanente es la mejor arma para el conocimiento cabal de todas las dinámicas que se nos vienen encima. Y precisamente estamos viviendo la época de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Es un boom, prácticamente está ya en todos los estamentos y en todos los niveles. ¿De qué manera justamente la inteligencia artificial y la robótica, que es tu especialidad, pueden fortalecer la resiliencia organizacional y más que todo la capacidad de respuesta ante escenarios de crisis o disrupción operativa? Claro, sin duda alguna es importante que el líder en sus rasgos esenciales pues tenga la resiliencia, tenga esa característica de enfrentar los retos, de no temer las adversidades, de levantarse frente a los fracasos o superar situaciones de crisis. Pero a eso, indudablemente, el hecho de contar con las herramientas necesarias sobre la base del conocimiento, de la gestión cognitiva y de dotarse de las habilidades necesarias, de las capacidades tecnológicas, le permitirá superar y solventar y sobrepasar esas adversidades. Entonces, la resiliencia ligado al ámbito de las capacidades tecnológicas o de esta alfabetización tecnológica y de esta actualización permanente en torno a las tecnologías disruptivas, sin duda alguna que se constituye en una condición esencial para mantenerse vigente, para proyectarse y para triunfar en estos entornos turbulentos, sobre todo si estamos ligados al ámbito de la seguridad, en donde pues entendemos que las amenazas o riesgos son permanentes, pero allí fundamentalmente, además de la resiliencia y de dotarse de estas capacidades tecnológicas, el líder estratégico debe tener esa característica anticipatoria. Por eso es que la anticipación estratégica hoy es mandatoria en todos los aspectos, tanto de orden público o privado, de las organizaciones, como señalamos, inteligentes, que deben tener esa capacidad de aprender, de adaptarse, ¿no? Y sobre todo, pues, de anticiparse estratégicamente tanto a los riesgos como a las amenazas y aprovechar las oportunidades presentes. En realidad me he quedado gratamente impresionado con este término de alfabetización tecnológica. Definitivamente por ahí debemos ir todos, porque se hace muy necesario. En términos de continuidad del negocio, precisamente como parte de lo que estamos conversando, ¿cuáles son los principales riesgos según tu visión, según tu experticia, que enfrentan las empresas que aún mantienen modelos tradicionales y poco adaptados justamente a la innovación tecnológica que lo estamos viviendo actualmente? Claro, esos riesgos, sobre todo, como tú mencionas, pues asociados a la obsolescencia tecnológica, ¿no? Y más allá del hecho de no contar con los equipos o la tecnología actual y que sigue evolucionando de manera exponencial, es el hecho de que a la par, pues tiene que el ser humano irse preparando
ir adquiriendo esas habilidades, esas capacidades tecnológicas, porque caso contrario vamos perdiendo competitividad. Y si estamos afrontando determinadas amenazas, sean estas pues de carácter sobre todo humano para las fuerzas de seguridad o para los organismos de seguridad, es el hecho de que el adversario, el oponente, las organizaciones criminales, en el caso pues de las fuerzas que están ligadas al campo de seguridad institucional del Estado, de la sociedad, vayan adquiriendo estas capacidades tecnológicas de manera más acelerada que las fuerzas del orden o aquellas que están formando parte del bloque institucional o del bloque de seguridad que aporta a la sociedad para su protección. Porque lógicamente la tecnología global, la infraestructura global de nuevas tecnologías, llámese inteligencia artificial, automatización, Internet de las cosas, Big Data, está presente, está disponible. Por lo tanto, el riesgo mayor es de que estas organizaciones criminales estén un paso adelante, cuando debe ser lo contrario. O sea, las organizaciones ligadas a la seguridad, a la protección social, debemos estar pues siempre a la vanguardia, debemos estar actualizándonos, ¿no?, de manera constante, permanente y superar al adversario o al oponente a través de una gestión cognitiva que nos permita adquirir estas habilidades y estas capacidades orientadas hacia el futuro, pero a la vez también reforzar las condiciones esenciales, básicas, esos rasgos del líder positivo, está asociado a los valores, a la ética, a ese compromiso social. Precisamente con lo que tú acabas de decir, viene la siguiente inquietud. Y como seres humanos, como profesionales, tenemos pues nuestras habilidades duras, las habilidades blandas. Y me salta una inquietud en donde me gustaría escucharte cómo debe equilibrar un CEO justamente la incorporación de nuevas tecnologías como factores críticos, como por ejemplo la ética, el talento humano, la seguridad de la información y más que todo la sostenibilidad organizacional. Pues bien, desde el punto de vista académico y experiencial, te puedo decir que es fundamental tomar como base, ¿no?, modelos teóricos primeramente, ¿no?, que permiten una adecuada gestión estratégica, anticipatoria, que es lo que estamos mencionando también, considerando estos entornos turbulentos, volátiles y complejos. Y en ese sentido, pues es importantísimo, primeramente, determinar esas señales, ¿no?, explorar, ¿no?, cuáles son aquellos aspectos, tanto desde el ámbito externo como interno, pueden constituir unas fortalezas, unas debilidades, unas oportunidades o amenazas, un diagnóstico amplio. Y desde allí, desde el hecho de explorar, de censar esas señales, ¿no?, en una proyección de futuro, establecer también ese ámbito participativo. Entonces, generar esas capacidades, como tú dices, blandas, ¿no?, de comunicación, de generar sinergia, de establecer una relación interinstitucional, de que ese estudio o ese análisis o esa proyección para enfrentar los desafíos del futuro, esas estrategias que van a derivar de una planificación correspondiente, también sea socializada, sea asumida a través de pues,
unas características en estos casos que pueden estar asociados también al pensamiento crítico, al pensamiento en primera instancia divergente, luego al pensamiento convergente, para a continuación avanzar a un pensamiento disruptivo, transformacional. Entonces, en una triada, ¿verdad? Hablando desde el ámbito académico, el triángulo anticipatorio de Godet, ¿no? A partir de censar, de anticiparnos, de proyectar con expertos, ¿no? Esa visión de futuro para una organización o para una misión que debamos cumplir. Luego, apropiarnos de la misma, planificar, establecer esas sinergias correspondientes para a continuación, pues ya llegar a una fase decisional, tomar las decisiones, ¿no es cierto? Que ese, digamos, sería el estado a continuación dentro de esa triada, aunque considerar que estos son ciclos continuos, iterativos, ¿no? Debido precisamente a esa volatilidad que existe en el entorno, a los cambios permanentes. Entonces, eso indudablemente pues exige que se vean estos mecanismos permanentes, ¿no? Que pues se representarían como unos engranajes que están trabajando de manera permanente, que no descansan, ¿no? 24/7, pero siempre con la tecnología, que ahora es la ventaja de disponer de estos medios, pues nos permiten procesar información, nos facilitan la comunicación, nos permiten también tener la data necesaria y los procesos correspondientes para al final tomar las mejores decisiones. Perfecto, perfecto. Tú eres un académico, toda tu vida pues profesional la has dedicado a la tecnología, a la ciencia. Desde el ámbito académico, ¿no? Quizás topaste un poquito este tema en la anterior pregunta. Desde el ámbito académico, Carlos, ¿qué importancia tiene la formación continua y más que todo la actualización profesional precisamente de los altos directivos frente a los cambios científicos y tecnológicos globales? Algo ya topaste, pero quizás afiancemos un poquito más esta situación, por favor. Claro, Fernando, pues sin duda alguna el liderazgo del futuro se traducirá en las capacidades que tenga el gerente, el comandante, el director de una determinada organización. Y eso exige que la alta dirección, la cabeza de una entidad, de una institución, tenga esa voluntad de asumir el compromiso de constituirse en una organización inteligente, como una organización que aprende permanentemente. Cuando decimos alfabetización tecnológica, es precisamente el hecho de estarnos preparando, de estarnos actualizando, de entender que la tecnología marca un punto de inflexión en el desarrollo de la humanidad, ¿no? Estamos observando hoy mismo la nueva era de la inteligencia artificial como una tecnología que va a exponenciar las oportunidades, pero también los riesgos y las amenazas. ¿Y eso qué exige? Exige que sin duda alguna pues tengamos el conocimiento necesario para saber gestionar estas nuevas tecnologías. Pero eso tiene que partir desde la cabeza, porque si como director o gerente o quien está al frente de una determinada organización, pues se mantiene pensando en los estadios pasados, seguramente nos estamos preparando para la situación de crisis o de conflicto del pasado.
lo que ya sucedió y no nos estamos preparando para los desafíos del futuro. Entonces, la obsolescencia, tanto digital, por una parte, de tecnología digital, ¿no? Y esto sumado a una falta de conocimiento, de no preparación en todos estos aspectos, incidirá directamente en el éxito o el fracaso de una determinada organización. Porque los procesos, pues, ya hoy exigen que sean céleres, que se tomen decisiones, ¿no?, con oportunidad, porque indudablemente la tecnología nos permite contar con las herramientas necesarias, pero a la par de la máquina, el ser humano debe tener esa condición y esa capacidad para gestionar precisamente la tecnología, gestionar la máquina, ¿no?, con el conocimiento necesario, porque caso contrario, pues si no entendemos lo que implica la educación ligado a esa volatilidad del entorno, pues definitivamente vamos a tener lentitud en las organizaciones, pérdida de competitividad y obsolescencia organizacional, con lo cual las amenazas y los riesgos lógicamente nos van a superar. Perfecto, definitivamente el empirismo está fuera de combate. ¿Qué papel cumplen actualmente la robótica y aquellos sistemas inteligentes en sectores estratégicos como por ejemplo la seguridad, la logística, la infraestructura crítica y la gestión corporativa? ¿Cuál es tu lectura de esto? Pues mira, sin duda alguna, los sistemas automatizados, los robots, ¿no?, cuando nos referimos a estos sistemas de vigilancia y respuesta inmediata, claro, lo importante es dotarnos de tecnología adecuada, ¿no? Si nos referimos en el ámbito de la seguridad nacional, por ejemplo, proteger las fronteras, pues hoy en la actualidad es mandatorio contar con los sistemas necesarios de vigilancia tecnológica, sea cercana, sea a través de satélites u otros medios, que sin duda alguna también nos exige el que las entidades correspondientes, las organizaciones, las instituciones, el Estado mismo, se prepare en todo lo que concierne a la innovación tecnológica. Entonces, generando soluciones creativas, adecuadas, oportunas, ¿no? Y a la vez también, pues, que estos productos tecnológicos permitan irlos enfocando en soluciones no solamente ligadas al ámbito de una seguridad física o enfrentar una amenaza directa, los grupos delincuenciales, por ejemplo, sino que también nos permitan estos sistemas que estamos diseñando prever, ¿no?, proveernos de los medios necesarios para anticiparnos a todos los riesgos posibles, por ejemplo, de carácter natural, ¿no?, una adecuada gestión de riesgos. Entonces, que sean elementos multipropósito, pero eso exige que el ser humano, quien va a gestionar esos recursos, tenga las capacidades necesarias. Nos va a favorecer. No es que nos está suplantando como seres humanos, sino que el ser humano tiene la obligación de ir orientando sus capacidades, no para ser un elemento físico de seguridad, sino para gestionar agentes tecnológicos, sea como agentes de inteligencia artificial, sea como agentes de automatización robótica, que sepan manejar adecuadamente estos sistemas sensoriales
y otros desarrollos y productos tecnológicos para analizar la data de manera amplia, analítica, con bases de datos sobre la base de sistemas de software y plataformas automatizadas o dotadas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué exige eso? Que tengamos una capacidad de control, de supervisión, de gestión de la tecnología. Por lo tanto, la educación, la preparación de estos líderes del futuro, de la alta dirección y de los miembros de una organización, sin duda alguna, estarán orientadas a dotarse de las capacidades necesarias para poder manejar y gestionar estos elementos que hoy por hoy pues, nos facilitan las operaciones, ¿no? Por su velocidad, por su capacidad de procesamiento, pero sin descuidar el hecho de que es el ser humano el que tiene que gestionar los mismos con una concepción que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con la capacidad de ética, de compromiso, de servicio, de orientar hacia el bien común. Perfecto. Dentro de tu empresa, Carlos, ¿estás tal vez desarrollando algún sistema? ¿Cómo es el giro del negocio de tu empresa? Esto te digo porque estoy más que seguro que nos están escuchando de algunos países en Latinoamérica y precisamente el tema de la charla de este programa va orientado hacia allá. Ciencia, innovación y robótica desde la perspectiva gerencial estratégica. Entonces, ¿nos podrías conversar tal vez algo del giro del negocio de tu empresa? Gracias, Fernando, por la oportunidad de comentar sobre la empresa que creé hace 7 años cuando pues, me desvinculé de manera activa de las Fuerzas Armadas. Esta empresa se llama Ciencia y Robótica. Es una empresa básicamente tecnología educativa donde enseñamos a niños, jóvenes, público en general, las bases esenciales de la tecnología asociada a la electrónica, a la mecatrónica, a la robótica como tal, y ahora pues que estamos incursionando también en la enseñanza, además de programas, de lenguajes de programación, ¿no? Hoy mismo sobre todo lo que concierne a la inteligencia artificial. Entonces, el giro de negocio pues está asociado a la educación de las nuevas tecnologías disruptivas, de los niveles básicos de formación y también hacia la educación superior. Asesoramos a universidades, institutos de educación que nos piden temas de implementación tecnológica. Hay una relación directa con una empresa propiamente israelita que maneja estos temas de tecnología educativa y con ellos hemos venido trabajando estos años. Tómese en consideración que claro, Israel es el top 1 en temas pues, de innovación, ¿no es cierto? Su ecosistema de innovación que gira principalmente en torno a la seguridad y la defensa. Y de hecho, pues, tanto este ecosistema que surge a través de esa necesidad que tienen para la seguridad, no se proyecta ahora al ámbito del desarrollo y a otros aspectos que lógicamente van orientados a mejorar las capacidades de producción y de desarrollo del Estado de Israel. Entonces, en general, pues no creo que el tener estas alianzas estratégicas nos favorecen, nos permiten también tener una mirada hacia lo nuestro, hacia la región, ¿no? Ver nuestras capacidades, nuestras condiciones, la riqueza que tenemos, tanto en recursos naturales, pero fundamentalmente en las capacidades del ser humano, ¿no? con
talentos, ¿no? Desde la misma condición de ser sociedades jóvenes, en donde tenemos que aprovechar las capacidades que tenemos de esa juventud que se proyecte positivamente para contribuir a un desarrollo de la sociedad. Y por lo tanto, pues estamos muy contentos de seguir vinculados al campo académico, mi querido Fernando. Fantástico, fantástico. Bueno, prácticamente estamos ya llegando al final del programa, mi querido Carlos, y quisiera que cierres el programa con una inquietud que tengo, en donde me gustaría saber qué consideras o cuál consideras tú que debe ser la visión estratégica de un CEO moderno, ¿no? Para garantizar justamente lo que hemos hablado, competitividad, adaptación tecnológica, continuidad del negocio. No sé, en los próximos años, ¿cómo le ves tú desde tu lectura? No sé, en el próximo quinquenio, en el próximo decenio. ¿Cómo le miras tú? Pues principalmente como hemos manifestado, ¿no? Y haciendo un resumen de esta interesante charla, Fernando, mencionar que, claro, un CEO, un gerente, un director, un comandante, un líder del futuro, claro, no puede orientarse exclusivamente a dotar a su organización o adquirir tecnología, ¿no? Sino, pues, a la par debe tener el enfoque muy claro para prepararse primeramente y para entrenar y preparar a los miembros de su organización. Y además, lógicamente, un líder anticipatorio, un líder con capacidades que tienen que estar orientadas al campo técnico, al campo operativo, inclusive al ámbito político, al ámbito prospectivo, al campo tecnológico con estas nuevas tecnologías, sumar esas capacidades dinámicas que hemos mencionado para saber censar, para saber determinar esas señales, anticiparse precisamente a esos desafíos, pero también esas habilidades y esas capacidades para apropiarse, como hemos dicho, para socializar, para comunicar, para establecer esa gobernanza, ¿no?, multiinstitucional, porque de eso se trata, pues de integrarnos los públicos, privados, la academia, la industria, la empresa y fundamentalmente la sociedad civil. De tal manera que con estas condiciones, pues, el CEO, el gerente, el líder, tenga las mejores condiciones para tomar decisiones que seguro serán disruptivas, transformacionales, innovadoras, ¿no? Y eso exige que también el gerente, ¿no?, de una organización tenga un pensamiento estratégico, pensamiento estratégico que está asociado a entender lo que representa un pensamiento sistémico que articule hacia afuera y hacia adentro, un pensamiento divergente para pensar fuera de la caja, un pensamiento analítico para saber también, pues no, analítico, sincero y franco, para auto calificarse, ¿no?, para saber cómo estamos, para hacer una apreciación real y para que nos proyecte lógicamente al cambio. Y desde allí, claro, tener ese pensamiento transformacional. Entonces, el líder del futuro, ¿no?, es el que tiene que, definitivamente, el CEO del futuro es el que tiene que saber gestionar organizaciones inteligentes. Tremendo mensaje y te agradezco, mi querido Carlos. Prácticamente ya terminando este muy importante programa, me voy a permitir hacer una conclusión académica en donde, con todo lo que hemos hablado, podemos afirmar
que la ciencia, la innovación y la robótica, ¿no es cierto?, representan hoy factores estratégicos esenciales para la sostenibilidad y continuidad de las organizaciones, en definitiva. De ahí que los CEOs, los altos directivos, como tú lo acabas de decir, deben asumir un liderazgo adaptativo, tecnológico y muy visionario, capaz justamente de anticipar riesgos, gestionar cambios y fortalecer la resiliencia empresarial. Definitivamente la transformación digital ya no es una opción, lo dije en principio y ahora lo ratifico, sino una necesidad competitiva. La integración entre conocimiento científico, inteligencia estratégica y la gestión gerencial será en forma definitiva determinante para el éxito organizacional en los escenarios futuros de América Latina y el mundo. Esto último creo que estamos en compatibilidad con todo lo que se ha tratado en este programa. Tus palabras finales, mi querido Carlos, y pues para ya proceder a cerrar el programa. Te escuchamos. Bueno, Fernando, muchas gracias. Agradezco la invitación, la gentil audiencia también que nos han acompañado en este evento. Muy contentos por el triunfo de Ecuador también en el Mundial. Sí. Así que pues lo imposible se hizo posible y Sí. pues Fernando, estoy a tu disposición, siempre a las órdenes. Sí, sí, sí. Créanme que creo que tuvieron una resiliencia cognitiva y de reacción justamente pues nuestros jugadores de la selección y nos han dado un buen resultado y nos han motivado para seguir a la siguiente fase. Esperemos que así sea. Gracias, mi querido Carlos. Llegamos al cierre de esta importante edición de Escudo Estratégico Regional. Siempre viendo, ¿no? Siempre mirando la parte académica, en definitiva. Agradeciendo profundamente la participación de todos quienes nos acompañaron desde los distintos países de América Latina en este espacio de análisis e innovación y visión estratégica. Nuestro especial reconocimiento a nombre del programa al señor general de división Carlos Rodríguez por compartir su valiosa experiencia y conocimientos sobre todo lo que hemos hablado, la ciencia, la transformación tecnológica, robótica, liderazgo estratégico orientado a la continuidad del negocio desde su visión, desde su experiencia y orientado justamente a entornos altamente dinámicos y competitivos. Sin duda alguna, los desafíos actuales exigen líderes con visión integral, capacidad de adaptación e innovación permanente, todo el tiempo, para enfrentar justamente los cambios que se nos vienen ya mismo, a futuro. Está a la vuelta de la esquina los cambios. La dinámica en el mundo está todo el tiempo en continua sinergia, como decía pues Carlos. A todos nuestros asistentes y amigos, gracias por ser parte de esta comunidad y quiero agradecerles nuevamente y comprometerles a que nos sigan apoyando en este espacio que lo único que tiene pues objetivo el objetivo, mejor dicho, es justamente el conocimiento, la academia y todo lo que tiene que ver con la parte estratégica. Queridos amigos, querido Carlos, hasta una próxima edición. Buenas noches. Buenas noches con todos. Un abrazo.